Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, viernes 23 de agosto del año 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Solicito a los presentes ponerse de pie. ¿Cuál es la diferencia? Al existir quórum y siendo las 14 horas con 37 minutos del día de hoy, 23 de agosto del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito dar lectura al orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. 4.1. Oficio identificado con el número ITAIP, V, 149, 2019. Punto número 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2019. Punto número 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. En este caso se están presentando un total de 14 recursos de revisión, todos del ejercicio fiscal 2019. Me permito dar lectura. 6.1, 1822, promovido en contra de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 6.2, 1933, promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 6.3, 1988, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado. 6.4, 2051, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 6.5, 2066, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 6.6, 2072, promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 6.7, 2129, promovido en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 6.8, 2141, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 6.9, 2192, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 6.10, 2234, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 6.11, 2294, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 6.12, 2402, promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 6.13, 2459, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. 6.14, 2588, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. ¿De Jalapa? De Jalpa. Jalpa de Méndez. 588. 2588 tengo yo Jalpa de Méndez. Permítame confirmar ese dato, por favor. Me los cambiaron y nos revoca. Es Jalapa, Tabasco, secretario, por favor. Haga el ajuste correspondiente y muchas gracias. Me permito dar lectura nuevamente, sería el 6.14, 2588, promovido en contra de Jalapa, Tabasco. Gracias. Nada. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. En este caso se está presentando un total de 40 recursos de revisión, todos del ejercicio fiscal 2019. Me permito dar lectura. 7.1, 1592, promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 7.2, 1616, promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 7.3, 1676, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.4, 1679, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.5, 1682, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.6, 1685, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.7, 1688, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.8, 1691, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.9, 1694, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.10, 1697, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.11, 1700, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.12, 1703, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.13,
1706, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.14, 1709, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.15, 1712, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.16, 1715, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.17, 1718, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.18, 1721, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.19, 1724, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.20, 1727, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.21, 1730, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.22, 1733, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.23, 1736, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.24, 1739, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.25, 1742, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.26, 1745, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.27, 1748, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.28, 1751, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.29, 1754, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.30, 1757, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.31, 1763, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.32, 1766, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.33, 1769, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.34, 1772, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.35, 1775, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.36, 1778, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.37, 1781, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.38, 1784, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.39, 1787, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.40, 1790, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias. Con relación a este punto del orden del día, de conformidad con el marco jurídico aplicable, me excuso, secretario, de conocer de los recursos de revisión en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para que lo tome en consideración, por favor. Tomo nota, comisionado presidente. Gracias. Sigo con la lectura del orden del día. Con Adelante. punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáiz de los Santos. Aquí, antes de dar inicio, quiero solicitarle, por favor, que en el caso de las denuncias, lo que tiene que ver con la denuncia 24, todas son del 2019, de la ponencia 3, en contra del Ayuntamiento de Cunduacán, la 57 en contra de Televisión Tabasqueña, SADCB, la 60 en contra de la Junta Estatal de Caminos, la 63 y sus acumulados 66 y 75 en contra del Ayuntamiento de Teapa, la 105 en contra del Instituto de Vivienda de Tabasco y la 120 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se retiran para mayor estudio. Tomo nota, comisionado presidente. En este caso, para la lectura... También le estoy pidiendo, por favor, que agregue usted, ya que por un error involuntario en la parte relativa a los recursos de revisión, se omitió incluir el recurso de revisión DAI 1215 diagonal 2019 de la ponencia 3 en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista, el cual ya fue previamente circulado en tiempo y forma a este pleno, únicamente faltó incluirlo en el listado de recursos. Sería RR, diagonal DAI 1215, diagonal 2019 de la ponencia 3. Sí. Muchas gracias. Tome nota, comisionado presidente. Doy lectura al orden del día. Punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáiz de los Santos. Con el recurso que acaba de incluirse al orden del día, sería un total de 10 recursos de revisión, todos del ejercicio fiscal 2019 que se están presentando por parte de la ponencia tercera. El 8.1, 570, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.2, 1215, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. 8.3,
1452, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.4, 1893, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 8.5, 1908, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, DIF. 8.6, 1911, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.7, 1917, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.8, 2011, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. 8.9, 2317, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.10, 2326, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Ahora bien, en este punto también se están presentando unas denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, como punto número 8.11 sería la denuncia identificada con el número DI/036/2019 de la ponencia tercera, promovida en contra de la Coordinación General Ejecutiva de Gubernatura. Como punto número 8.12 sería la DI 051/2019 de la ponencia tercera, promovida en contra de la Junta Estatal de Caminos. Y eso sería todo por el punto número 8. Sí, de acuerdo. Ahora pasamos para servirle. Punto número 9, análisis, discusión, aprobación en su caso de los siguientes criterios de pleno de este instituto. 9.1, criterio reiterado en materia del derecho de acceso a la información pública identificado con el número ITAIP/DAI/CR/01/2019. 9.2, criterios interpretativos en materia del derecho a la protección de datos personales identificados con los números ITAIP DPDP/CI/01/2019, ITAIP DPDP/CI/02/2019, ITAIP DPDP/CI/03/2019. Como punto número 10, discusión, aprobación en su caso de las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados del Estado de Tabasco. Como punto número 11, asuntos generales. Y como punto número 12, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. En relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que se acaba de dar a conocer con las modificaciones que han sido planteadas. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente con las modificaciones planteadas. Quienes estén de acuerdo, sin manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia recibida para este pleno, misma que solicito de lectura del secretario ejecutivo. Me permito dar lectura al oficio identificado con el número ITAIP/V/149/2019. En virtud de que esta unidad de verificación de obligaciones de transparencia ha recibido un número importante de expedientes de denuncia con la finalidad de que se realicen las verificaciones correspondientes a las obligaciones comunes y específicas, lo que implica la revisión y análisis de más de 82 formatos y 5.766 criterios de los establecidos en los lineamientos técnicos generales por cada sujeto obligado. Sumado a esto, se han recibido de enero a la fecha más de 70 informes de cumplimiento de las verificaciones concluidas en el 2018. Se han elaborado más de 120 acuerdos de incumplimiento y de trámite, así como 2 de cumplimiento, con sus respectivas notificaciones. Aunado a esta situación, el personal que forma parte de esta unidad de verificación ha ido disminuyendo de forma paulatina en más del 60% y actualmente solo se encuentran laborando 3 servidores públicos, lo que ha incrementado la carga laboral de manera exponencial. Por lo anterior y en atención al principio general del derecho que señala que nadie está obligado a lo imposible, le hago llegar la presente solicitud al Pleno de este órgano garante a efectos de que tengan a bien suspender las verificaciones oficiosas en tanto se concluyen los procedimientos derivados de las denuncias recibidas y una vez desahogadas estas se continúe con las verificaciones de oficio y los análisis de los informes de cumplimiento recibidos referentes a los ejercicios 2018 y 2019. Firme al encargado de la unidad de verificación. Muchas gracias. Bueno, pues con relación a esta solicitud al Pleno para la ampliación del plazo, sería la propuesta que se está haciendo de 20 días hábiles.
si alguien de mis compañeras desea hacer uso de la voz. La comisionada Tere Luna tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Sí, como recordaremos, entre los procedimientos que tiene a bien realizar este órgano garante, se encuentra precisamente de las verificaciones oficiosas. Y también recordaremos que ante la reducción presupuestal, esta unidad ha tenido una reducción considerable de su personal. De ser anteriormente 7 personas que estaban en la unidad, actualmente son 3 personas las que ocupan esta posición de verificar. Y si a ello le sumamos lo relativo al número de denuncias que se han interpuesto, que ha crecido considerablemente en los últimos 3 meses, evidentemente la carga laboral pues excede la capacidad que tiene esta unidad. Y en atención al principio de que nadie puede hacer o está obligado a lo imposible, es necesario que le demos instrumentos necesarios, herramientas necesarias para que los servidores públicos que se encuentran adscritos a esta área pues puedan cumplir bien con la encomienda. Me parece adecuada y estoy de acuerdo con la solicitud formulada por el área de conceder un plazo para la ampliación de la verificación, que no significa que se va a dejar de hacer, sino simplemente una ampliación para el cumplimiento de esta obligación. Me parece adecuada la solicitud del comisionado y bueno, fue mi deseo de externar mi opinión. Muchas gracias. La comisionada Leida López Arrasate tiene el uso de la voz. Sí, yo básicamente estaría, por supuesto, a favor de la ampliación. Está justificable. De hecho, nosotros como intérprete de la norma concedemos esta ampliación, tan solo por señalar que en recursos de revisión llevamos 2.988 y de los cuales con la sesión de hoy tenemos 1.965 recursos, casi contra el reloj por los tiempos, los términos que se señalan, y efectivamente las denuncias que se han incrementado, muchas de ellas derivan sobre en lo particular en casi lo similar a una verificación oficiosa. Y una verificación oficiosa, trabajando a marchas forzadas, son promedio de 20 días por un ente público, sobre todo en la interpretación de más de 5.000 criterios, ¿no? Entonces me parece a mí que es justificable sin que eso menoscabe el cumplimiento de nuestras metas que tenemos en el año para la verificación oficiosa. Y también pedirlo para que el área de tecnología incluya en nuestra estadística la estadística de las verificaciones que no están incluidas. Muy bien. Muchas gracias. Se toma en cuenta la petición de la comisionada para el área de la unidad de tecnologías y bueno, pues la propuesta que se está haciendo es de la prórroga por 20 días. Le solicito al secretario ejecutivo que someta en votación económica la propuesta que se está haciendo. El plazo creo que debe ser nominal. ¿Nominal? Me parece. Sí. Bueno, pues si están de acuerdo que sea nominal, adelante, vamos que sea nominal. Sí. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes señalada por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Por Arrasate. favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, la propuesta antes referida ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de agosto del presente año con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Presento a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución. En la presentación haré por los sentidos que propongo al Pleno.
En el caso, empiezo primero con los proyectos que la propuesta es revocar la actuación de los sujetos obligados. El primero de ellos es el recurso 1822-2019, que fue interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A este sujeto obligado se le requirió en formato electrónico todos y cada uno de los comprobantes de pago de los elementos de vigilancia que conforman la plantilla de trabajadores de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial del año 2017. El ente público notificó como respuesta un acuerdo en el que le hizo saber al particular que la información era información confidencial. Citó un acta que no adjuntó a su acuerdo de respuesta y que tampoco se localizó en su portal de transparencia. Se procedió al estudio de la respuesta provista y se advirtió que efectivamente contiene una causal restrictiva, pero no de confidencialidad, sino de reserva, por tratarse de elementos destinados a una corporación policíaca. En el caso se adecúan las causales previstas en el artículo 121, fracción primera, cuarta, 13ª y 17ª. Y en el proyecto se analiza cada una de las causales y la manera en que deberá acreditarse en el sumario y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1988-2019 se le requirió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco 4 solicitudes, todas relacionadas a lo mismo. Solicito mi informe, versión electrónica y datos abiertos, cuál ha sido el presupuesto total asignado por año a la Fiscalía General del Estado, desglosado por año y por rubro desde el año 2017 al año 2019. La segunda cuestionamiento relacionado con este presupuesto asignado, ¿cuántos de ese presupuesto se asignó a la unidad especializada para investigar el delito de tortura? En la tercera pregunta, se señaló que cuánto de ese presupuesto asignado se destinó para la investigación del delito de tortura y por último, en el punto 4, se requirió de ese presupuesto asignado en los años 2017 y 2018, se le informe por desglosado por año y por rubros cuánto fue ejercido efectivamente de ese presupuesto. La respuesta, la pregunta va encaminada del presupuesto asignado, una serie de derivaciones en cuanto al delito de tortura. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó la respuesta del área competente, pero el área competente se pronunció en relación al presupuesto modificado. En materia contable, el presupuesto asignado es una cantidad totalmente distinta al modificado. Como lo indica, el modificado significa algo que ya tuvo un cambio, no es el que fue asignado directamente. El asignado directamente es el que aparece publicado en el presupuesto de egresos y el que el Congreso del Estado tuvo a bien aprobar. En el caso, el particular pidió de ese asignado, cuánto se asignó a cuál área, y el sujeto obligado lo que proporciona es el modificado, y derivado de ese modificado, entrega las demás respuestas. Por lo tanto, no fue correcta la respuesta otorgada y se propone revocar la actuación del ente público. Sí. Ahí era tan fácil de dar incluso el decreto del presupuesto de eso. Sin mayor problema. Totalmente de acuerdo con usted, comisionada. Bien, en el recurso 2066-2019 se le pidió a la Secretaría de Educación si la Escuela Primaria Rural Federal Emilio Portes Gil, con clave 27 DPR 0180E, zona escolar número 12 de la Ranchería Buenavista, primera sección Centro Tabasco, se encuentra en el programa de escuelas de jornadas ampliadas. Como podemos advertir, el particular requirió un dato, no requirió un documento, requirió conocer, ¿está esta escuela en ese programa o no está? Punto. Era sí o no. ¿Qué hizo la unidad? Se equivocó. ¿Por qué razón? Porque entregó una respuesta que no corresponde al pedimento informativo. Entregó una respuesta con varios anexos, pero estos anexos se refieren a una solicitud en la que se requirió cuántos ex trabajadores está pendiente el pago proporcional de aguinaldo. No tiene razón. El particular se inconforma respecto de esta respuesta porque no corresponde con lo solicitado, y la unidad de transparencia desafortunadamente me parece que no vio la respuesta porque siguió defendiendo su respuesta y dijo, es la respuesta correcta, no tiene razón el particular, cuando de la descarga que se hizo el sistema Infomex se advirtió que se equivocaron en la notificación, por lo tanto se revoca la actuación del sujeto obligado. Hemos dicho que siempre debemos tener cuidado al momento de notificar, a veces las prisas nos comen, pero es peor notificar algo que no corresponde con lo que nos están requiriendo. Entonces hay que darnos, todo tiene un tiempo, o como dice el dicho, despacio que llevo prisa, ¿no? O algo así, viene el dicho. Se propone revocar la actuación del sujeto obligado.
En el recurso 2588-2019 interpuesto en contra de Jalapa, Tabasco, se le requirió el número de permisos de bebidas en el municipio, venta de alcohol, otorgado por la Dirección de Reglamento de ese ayuntamiento del año 18 y 19, desglosar por número de permiso, nombre local y ubicación. La Unidad de Transparencia de este ente público giró la solicitud de información a la Secretaría del Ayuntamiento. Este servidor público señaló que no se ha emitido documento alguno. El particular se inconforma porque no se hizo la búsqueda correctamente y efectivamente le asiste la razón. De acuerdo al bando de policía y gobierno que tiene publicado ese ayuntamiento, la competencia para la posible expedición de algún permiso le compete a la dirección de reglamento, a la coordinación de reglamentos. Y a este servidor público no se le hizo el pedimento respectivo. Además, de acuerdo con la ley que regula la venta de bebidas alcohólicas, originariamente la atribución de expedir concesiones o licencias le compete al Estado, en este caso a la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, los ayuntamientos vía convenio pudieran otorgar. Actualmente tienen expedita la vía para emitir una anuencia, que es distinto de un permiso, porque la anuencia es para ver si se le concede el permiso, la licencia o el permiso, pero si se celebra un convenio, sí pueden expedir permiso. Aquí en el caso no hay precisión si se firmó el convenio y tampoco se le pidió el dato al área correspondiente, por lo tanto se revoca la actuación del sujeto obligado. Bien, en el paquete de proyectos que se propone sobreseer se encuentran los siguientes. En el recurso 1933-2019 se le solicitó a la Secretaría de Finanzas el detalle de movimientos de la cuenta de proveedor de Litoformas SADCB, número de padrón de proveedores 3116, correspondiente al periodo de 2 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2018, documento que forma parte de la contabilidad del Estado. Acto seguido, el particular adjuntó un documento que precisamente es evidencia, presume la existencia de la información. En la primera instancia, el sujeto obligado señaló que no contaba con la información y posteriormente, durante la substanciación del recurso, compareció nuevamente el ente público y aportó una nueva actuación en la que dio a conocer detalladamente la búsqueda exhaustiva al interior del sujeto obligado. Así, advertimos que todas las documentales que aportó en esta nueva actuación atienden cada una de las áreas que integran su estructura orgánica y advertimos que en todas ellas se analizó el pedimento y fueron uniformes y contestes al señalar que efectivamente al hacer la búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos no existe la información requerida por el particular. En ese tenor, el Comité de Transparencia realizó la declaratoria de inexistencia y constató de que no existen los archivos. El procedimiento adoptado por el sujeto obligado atiende lo que mandata el numeral 144 y la resolución también se ajusta a lo preceptuado en el 145, que señala lo que debe contener una declaratoria de inexistencia. En este caso, la actuación del sujeto obligado pues modifica su respuesta inicial y en virtud de que atiende el procedimiento se propone sobreseer este recurso de revisión. Aquí el particular quiero precisar que hizo una serie de alegatos extensos en el sentido de que él presume la existencia del documento requerido. En el proyecto se analiza estos alegatos y se le señala al particular que en materia de este derecho de acceso a la información es un derecho para efectos informativos. Es la garantía que tiene cualquier persona de acudir ante un ente público y decirle quiero tener acceso a un determinado documento, o un documento que esté previamente generado o que se tenga la obligación de generar. En el caso, el sujeto obligado agotó todo el procedimiento que mandata una norma, como en este caso es la Ley de Transparencia, y señaló que no existe en sus archivos, en el momento en que se realizó la búsqueda, ese documento. No juzga sobre la existencia o no del documento. La materia del derecho informativo no tiene el efecto precisamente de establecer la legalidad de la actuación, si existió o no existió. Eso le compete a otras instancias. Este órgano garante, dentro del uso de sus facultades, se pronuncia sobre el procedimiento de inexistencia adoptado. Advertimos que se realizó conforme al marco normativo y por ello se propone sobreseer en este recurso de revisión. En el recurso 2051-2019 interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se le requirió los nombres de las personas que han ocupado el cargo de secretario de Seguridad Pública o similar desde el 1995 a la fecha, el tiempo de duración en el cargo y distinguir si eran provenientes del Ejército o de la Marina. Bien, solicita información de 1995 a la fecha.
En el caso, los nombres de los servidores públicos, al tratarse de titulares de una secretaría, de un sujeto obligado, sus nombres se tornan públicos. Inclusive, son los propios servidores, no obstante que se trata de la materia de seguridad pública, pues salen a la prensa, salen a los medios, dan entrevistas, realizan reportajes sobre ellos, su nombre se torna público. También lo relativo a su duración en el cargo, también es un hecho conocido la fecha de duración de un secretario público al frente de esa dependencia, y evidentemente su formación académica también se ha señalado que de alguna forma permite la idoneidad en el cargo. Por lo tanto, en el caso, lo requerido es de naturaleza pública y por ello el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad en el que de manera directa elaboró un cuadro expreso al pedimento del particular, en donde aparece el nombre del servidor público, viene la duración en su cargo y viene su formación, si provino o no del Ejército, de la Marina. Se propone sobreseer esta actuación, este recurso de revisión. En el recurso 2072-2019 en contra de la Secretaría de Finanzas, le solicitaron las relaciones de órdenes de pago de proveedores y prestadores de servicios e importes pendientes de pago de los años 2010 al 2019, que están físicamente en la Dirección de Tesorería o similar derivado de alguna reforma al reglamento interior. El sujeto obligado durante la substanciación del recurso de revisión compareció y emitió una nueva actuación en la que hizo el conocimiento al particular que este pedimento había sido solicitado en otro folio con las mismas características y también en aquel folio se entregó información, por lo tanto también entregar la información para este folio. Procedimos a analizar los pedimentos para ver si existen coincidencias y efectivamente existe coincidencia entre lo pedido y por lo tanto se analizó la respuesta otorgada. Y así tenemos que aparece una relación de proveedores a quienes se les adeuda pago. También tenemos la afirmación del director de tesorería que precisó que no existen órdenes de pago pendientes de liquidar de los ejercicios 2010, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y que sí se tienen pendientes de pagar el 2011 y acto seguido proporciona el listado con todos los pagos. Se tiene del año 2012, también proporciona información de los pagos pendientes de efectuar por parte de ese ente público. La última actuación modifica su primer acuerdo y por lo tanto se advierte que atiende la materia del pedimento y por ello se propone sobreseer este recurso. En el recurso 2234-2019 se le pidió a Jalpa de Méndez Tabasco el recibo de luz y cuánto es el endeudamiento que tiene esa dependencia con la Comisión Federal de Electricidad. Primera actuación dio a conocer el monto que se adeuda por parte de ese sujeto obligado a la comisión, sin embargo, omitió entregar el recibo de pago. En una segunda actuación, entrega los recibos de pago, en los que se pudo advertir que no existe ningún dato de naturaleza restringida, por ello se propone sobreseer en este recurso de revisión. En el recurso 2402-2019, interpuesto también contra la Secretaría de Finanzas, le hicieron el mismo pedimento, el recibo de luz y el endeudamiento. En ese sentido, el sujeto obligado, en una primera actuación, dio a conocer que no se tiene endeudamiento alguno, pero omitió entregar los recibos de pago. Y en la segunda actuación, durante la substanciación del recurso, proporcionó los recibos de pago del sujeto obligado que renta y que te toca pagar, así como de sus oficinas. Por lo tanto, se propone sobreseer en este recurso de revisión. Bien. Continúo con el paquete de proyectos en los que se propone confirmar la actuación del sujeto obligado. En el recurso 2129, interpuesto en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, se le solicitó el monto que el gobierno del Estado de Tabasco destina al ICET para el pago de aportaciones de jubilados y pensionados, sea mediante la CEPLAFIN o mediante cualquier otra institución o dependencia. El sujeto obligado advirtió que lo pedido no forma parte de sus atribuciones, se activó el procedimiento de incompetencia, por tal motivo se convocó al comité, el comité sesionó y analizó que dentro de sus atribuciones no tiene ninguna que le permita contar con ese pedimento, porque lo que están pidiendo es del gobierno del Estado que hubiera aportado al ICET como para el pago de pensionados y jubilados. Ante esta respuesta, esta ponencia procedió a analizar el marco normativo y efectivamente advirtió que le asiste la razón al sujeto obligado, toda vez que de acuerdo a la ley del ICET, este es un sujeto obligado, para empezar, independiente, de acuerdo al artículo 24 de la ley, y segundo, se encuentra sectorizado a la Secretaría de Finanzas.
Siguiendo en el análisis de esta ley, se advirtió que el ICET tiene una junta de gobierno. En esta junta de gobierno participan varios entes públicos, entre los que se encuentra la Secretaría de Administración, y uno podría pensar, bueno, si forma parte de la junta de gobierno podría tener cierta competencia. Sin embargo, también se encontró dentro de esta norma que da sustento al ICET, el artículo 23 que habla precisamente de las facultades de la Junta de Gobierno, y específicamente en la fracción 12 se señala que esta Junta tendrá la facultad de autorizar que en su caso las cuotas y aportaciones sean destinadas para prestaciones distintas para las cuales fueran recaudadas, a excepción del rubro de pensiones y jubilaciones. Entonces, efectivamente, el sujeto obligado, impugnado, no tiene ninguna competencia para poseer la información requerida, por lo tanto, se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 2192-2019 interpuesto en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco, se le hizo una pregunta muy clara. Monto aportado por el ayuntamiento en la colecta de la Cruz Roja. El servidor público competente dijo, la aportación de ese municipio fue de 50,000 pesos. El particular dijo, falta de fundamentación y motivación. Pregunta directa, respuesta directa. Se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 2294-2019 se le pidió a la Secretaría de Gobierno el número de personas ejecutadas en el año y número de averiguaciones previas con las que están haciendo averiguadas sus muertes. Evidentemente es un pedimento informativo que no tiene competencia este ente público. La unidad de transparencia realizó el procedimiento de incompetencia ante el comité de transparencia, se atendió cada uno de los supuestos y se le notificó al particular. La respuesta otorgada atiende en sus términos el mandato de ley y por ello se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Bien, en el recurso 2141 se le pidió al municipio de Comalcalco, Tabasco, cuánto gana el C. Ángel Maldonado Izquierdo y Puesto. Son datos públicos, se revisó el portal de transparencia y efectivamente aparece esta persona que funge como coordinador y viene el puesto y viene el monto que percibe de manera quincenal. El sujeto obligado turnó el pedimento al área correspondiente y el área correspondiente precisamente confirmó lo que aparece publicado en el portal, que esta persona gana 17,892 pesos con 75 centavos de manera quincenal y tiene la categoría de coordinador B. Sin embargo, el área que respondió lo hizo por PO, por orden, sin la precisión de que podamos conocer quién firmó por orden. La información coincide con la que aparece en el portal, sin embargo, el que firma, pues no sabemos si tiene competencia para firmar, facultad para firmar en ausencia de alguien, por lo tanto se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, en el recurso de 2459-2019 se le pidió al municipio de Cárdenas, Tabasco, el presupuesto autorizado 2019 del ramo 23. El sujeto obligado a través del servidor público competente le informó expresamente lo siguiente, el director de programación. El presupuesto autorizado en el ejercicio 2019 para el ramo 23 es por la cantidad de 23,774,630 pesos. El particular se inconformó y dijo que estaba inconforme con la respuesta otorgada porque el sujeto obligado lo orientó a consultar el portal de obligaciones de transparencia y no le indicó la manera de cómo podía acceder. Evidentemente no hay una relación entre lo que se le proporcionó como respuesta que atiende el pedimento con el agravio particular. Se desecha este recurso a revisión. Comisionado, concluye mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Luna. Una vez que hemos escuchado todo lo expuesto por la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, de haber alguna intervención, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de este pleno las propuestas, los proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo, que corresponde a los proyectos de resolución de la ponencia 2 a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede uso de la voz, honorable comisionada, para conocer sus propuestas respectivas.
Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna, Buenas tardes, comisionada. colaboradores del ITAI, buenas tardes. Me permito poner a consideración 40 proyectos de recursos de revisión de la siguiente manera. El 1592 en contra la Secretaría de Finanzas se revoca. El 1616 en contra la Secretaría de Finanzas se sobresee. Y me permito exponer una lista, 38 asuntos contra la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Le daré el número y el sentido, ya sabemos que es contra esa institución pública. Ok. En 1676 se revoca, en 1679 se revoca, en 1682 se revoca, 1685 se revoca, 1688 se revoca, 1691 se revoca, 1694 se revoca, 1697 se revoca, 1700 se revoca, 1703 se revoca, 1706 se revoca, 1709 se revoca, 1712 se revoca, 1715 se revoca, 1718 se revoca, 1721 se revoca, 1724 se revoca, 1727 se revoca, 1730 se revoca, 1733 se revoca, 1736 se revoca, 1739 se revoca, 1742 se revoca, 1741 se revoca, 1748 se revoca, 1751 se revoca, 1754 se revoca, 1757 se revoca, 1763 se revoca, 1766 se revoca, 1769 se revoca, 1772 se revoca, 1775 se confirma, 1778 se revoca, 1781 se revoca, 1784 se revoca, 1787 se revoca y 1790 se revoca. De cual me permito dar cuenta del recurso de revisión 1775. Efectivamente, el particular, su interés informativo fue el número total de faltas o inasistencias de personal docente, profesores técnicos y académicos, a sus labores y el monto económico total que se descontó por este motivo durante los años 2005 al 2018. Efectivamente, en su respuesta, el sujeto obligado, registrados electrónicos, hace la disponibilidad de un tabulador. El inconforme dice que no se entregó la información requerida. Sin embargo, analizando la información que se divulgó en el portal, vemos que efectivamente por año, tan solo ejemplificar, en el 2005 se da un total de inasistencia de 11.114.50 y el monto total descontado por la inasistencia fue de 809.283.13. Así sucesivamente se da el 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que hace un total de horas de inasistencia, porque bueno, entendamos que la universidad se trabaja por horarios, ¿no? Entonces, hace un total de 13.597.04 horas. Y en monto económico por las inasistencias se tuvo una recaudación de 11.550.315.22. Por lo tal, la información pues es apta, está con todos los parámetros que fue requerido. Por esa razón, se confirma el proyecto de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con eso concluyo mi intervención, presidente. Muchas gracias, comisionada Leda López Arrasate. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución a su cargo, si no hay alguna intervención, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados.
Se va a someter a votación nominal los proyectos de resolución antes presentados. Se van a llevar a cabo 2 votaciones, toda vez por la excusa planteada por el comisionado presidente. En una primera votación vamos a dar únicamente los recursos de revisión 1592 y 1616. Ambos fueron promovidos en contra de la Secretaría de Finanzas. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Ahora, en una segunda votación sería el resto de los recursos de revisión que fueron presentados por la comisionada Leida. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por 3 y 2 votos respectivamente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el octavo, que son los proyectos de resolución de la ponencia 3 a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos. El recurso de versión DAI 570, diagonal 2019, en contra del Ayuntamiento de Jalapa, se propone sobreseer. El 1215, en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde, se propone revocar. El 1452, en contra del Ayuntamiento de Jalapa, se propone sobreseer. En 1893, contra el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, confirmar. En 1908, contra el DIF Tabasco, modificar. En 1911, contra el Ayuntamiento de Tenosique, confirmar. En 1917, contra el Ayuntamiento de Macuspana, revocar. El 2011, contra el Ayuntamiento de Cárdenas, revocar. El 2317, contra el Ayuntamiento de Tenosique, confirmar. El 2326, contra el Ayuntamiento de Centro, se propone confirmar. En cuanto a las denuncias, la 024, en ese sentido, la 36, en contra de la Acusación General Ejecutiva de la Gobernatura, declararla infundada, así como la 51 del 2019, en contra de la Junta Estatal de Caminos, también declararla infundada. Declararla fundada, perdón. Fundada. En ese sentido, me permito comentar brevemente que el municipio de Centro recibió, y bueno, vieron dos asuntos muy parecidos a distintas instituciones que me llaman la atención. Por ejemplo, el caso del municipio de Centro y de Tenosique recibieron una pregunta. En el caso de Centro, ¿cuánto es el presupuesto para el traslado y el nuevo Palacio Municipal de Centro, ¿no? Es lo que se le hace saber. En este sentido, nosotros podemos pues apreciar que la naturaleza de la información es completamente pública, tanto en lo que señala la Ley de Transparencia en el artículo 76, ¿verdad?, que están obligados a actualizar la información mínima de oficio, entre ellas en la fracción 21, la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral de gasto en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. Si analizamos la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 46, ahí nos habla de la manera en que tiene que generarse periódicamente la información financiera, y bueno, es muy grande, pero bueno, va toda la información contable, la información presupuestaria, que debe de ir también desagregada, de manera que haya un estado analítico de los ingresos, la forma en cómo se va a cabo el ejercicio del presupuesto de egresos, desde las áreas de las clasificaciones administrativas, económicas, por objeto de gasto, funcional, también la información programática, con la desagregación siguiente, gasto por categoría programática, programas, proyectos de inversión, indicadores de resultados. Entonces, aquí podemos ver que concatenado esto, pues obviamente que tanto por lo que señala la Ley de Transparencia en el artículo 76, en la fracción 21 y 31, como con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que le es obligatoria, pues es información que debe de publicarse y es información cuya naturaleza es pública. Por otra parte, el procedimiento que despliega el sujeto obligado, el titular de la unidad de transparencia, él requirió la información solicitada en particular
al director de programación, quien envió un oficio mediante el cual informó que al respecto se le informa que la Dirección de Programación no ha presupuestado recurso alguno para el traslado del Palacio Municipal de Centro. Es decir, es muy concreto y muy clara la respuesta. Sin embargo, podemos apreciar que tanto en este asunto como en el de Tenosique, por parte del solicitante, él alega, ¿verdad?, de que el acuerdo adjunto, al querer abrirlo, marca error y no es accesible. Entonces, obviamente, pues eso se verifica a través de los distintos programas que están disponibles, los navegadores, y pues obviamente se puede apreciar de que sí se pueden abrir, que sí se pueden, y además los más comunes, ¿no?, los que utiliza la población en general, se pueden abrir sin problema, y bueno, obviamente se confirma la actuación del sujeto obligado, y exactamente, la pregunta es diferente, pero es el mismo procedimiento lo que ocurre en el Ayuntamiento de Tenosique. Aquí lo que le preguntan es, ¿podría brindarme el monto total de adeudos de los laudos y número de laudos dictados en contra de ese ayuntamiento? Y obviamente hay un oficio en el que le informan, con el corte a la fecha, que el total de adeudos por laudos son de 13.508.825.41 y el número de laudos contra ese ayuntamiento son 5 por el área competente. Sin embargo, la simetría con el que he leído es el alegato que se utiliza por parte del solicitante, ¿verdad?, quien pues impugna la actuación del sujeto obligado a través del recurso de revisión, alegando que el acuerdo adjunto al querer abrirlo marca error y que no es accesible. Por supuesto que, como todos sabemos, en este caso, pues es también muy claro, el artículo 76 marca como una de las obligaciones de transparencia en la fracción 26, las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, ¿verdad? O sea, es muy clara que es información pública. Y por otra parte, en el procedimiento desplegado por el sujeto obligado, vemos que el titular de la unidad de transparencia requiere la información al director de asuntos jurídicos, porque en el artículo 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco aparece en la fracción segunda que es competencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos conocer de los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el municipio, fungiendo en su caso como apoderados o mandatarios a través de servidores públicos que al efecto designen. Y a su vez la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante el oficio correspondiente, informa, ¿verdad?, claramente que con corte a la fecha el total de adeudos por laudos son de 13.508.825 pesos con 41 centavos y el número de laudos en contra del ayuntamiento son de 5. También se hizo lo propio, se revisó, se checó a través de navegadores y pues obviamente se pudo ver que efectivamente la información allí estaba, por lo tanto pues se confirma la actuación del sujeto obligado. Y en ese sentido, pues vemos que hay una respuesta concreta, contundente, por parte del área competente y que un oficio fundado y motivado se le da respuesta, lo cual pues en realidad me da mucho gusto que los sujetos obligados actúen de esta forma, porque generalmente siempre pues vemos la parte de los errores, ¿no?, que se cometen, pero en este sentido es correcto de que cuando actúan con estricto apego a lo que marca la ley y atienden de manera concreta la extensión de la pregunta que se le está haciendo, pues está confirmada su actuación. Pues por mi parte sería todo. ¿No haber algún comentario? Sí, más uno Sí, muy comisionada breve. Luna. O sea, da gusto resolver. Pregunta directa, respuesta clara. Así debe ser. Sí, es el derecho de acceso a la información. Totalmente de acuerdo. Más rodeoso. Entonces,
¿Algún otro comentario? De no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución y de recurso de versión y denuncias que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución antes presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 9º, en el cual se somete a consideración de este pleno los criterios del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública de conformidad con el contenido del artículo 45, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 96, fracción segunda de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tabasco, 1, 2, 14, 15, 16, 16 bis, de los lineamientos para la compilación y sistematización de los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El criterio reiterado del Pleno en materia de derecho de acceso a la información pública, Itaí-DAI CR, diagonal 01, diagonal 2019, elementos contenidos en el apartado Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información no forman parte de la solicitud de acceso a la información. Ese es el título. El otro es, asimismo se presentan los siguientes criterios. Itaí DP, diagonal C y diagonal 01, diagonal 2019. Competencia, como debe ser entendida la establecida por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. El responsable que se considere incompetente para atender la solicitud de derechos arcos o de portabilidad de datos personales deberá ser del conocimiento del titular dicha situación dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud y, de ser posible, orientarlo hacia el responsable competente. En consecuencia, para que un responsable se declare incompetente para atender dichas solicitudes, el Comité de Transparencia deberá confirmar previamente dicha determinación a través de una resolución, la cual deberá notificarse al solicitante, lo anterior en atención al contenido numeral 60 y 62, fracción octava, en relación con el artículo 89, fracción 3 y octava de la ley en la materia, en donde se establece que el Comité de Transparencia es el encargado de confirmar, modificar o revocar las determinaciones 1, en las que se declare la inexistencia de los datos personales, o 2, se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos arcos o de portabilidad de datos personales, por lo que da a suscribir la declaratoria correspondiente. El otro criterio es Itaí DP, diagonal C y diagonal 02, diagonal 2019, el cual señala en materia de prevención, punto, interrumpe el plazo de una solicitud de derechos arcos o de portabilidad de datos personales, mas no lo reinicia. La siguiente es Itaí DP, diagonal C y diagonal 03, diagonal 2019, negativa ficta. Opera cuando el titular de los datos personales no se pronuncia sobre la publicación de sus datos personales, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que son claros, pero si alguien desea manifestar algo al respecto, con mucho gusto. Un comentario. Sí, hemos visto en materia de acceso a la información pública que los particulares amplían sus solicitudes en el campo otros datos proporcionados. De acuerdo al manual del sistema Infomex y que aparece publicado precisamente en esa pantalla, ¿no?, en el sistema, señala que este rubro únicamente es para dar mayores elementos que permitan al sujeto obligado localizar la información de su interés, mas no constituye una extensión para ampliar su solicitud de información. Es un criterio que hemos invocado en varias sesiones, en varias resoluciones, y me parece acertado que ya quede como un criterio pues ya fijo, para que los sujetos obligados, al momento de tener solicitudes de información, pues analicen que esa porción no es materia del pedimento, sino simple referencia archivística o de ubicación de la información. Me parece bien. Y un criterio nomás que me gustaría comentar más es el de datos personales, el número 1.
Incompetencia, ¿cómo debemos de entenderla? En materia de acceso a la información, cuando existe una petición de una información que no forma parte del campo de las atribuciones, funciones o competencias de un sujeto obligado, el procedimiento a seguir es que el área competente o la propia unidad de transparencia, al advertir que lo pedido no forma parte de este campo de atribuciones, pues convoca al comité. El comité analiza, revisa el marco normativo y advierta, efectivamente no tengo competencia, aprueba un acta, un acuerdo que está en un acta, y la unidad elabora el acuerdo de incompetencia. Aquí hay un cambio. En materia de datos personales es el comité quien debe elaborar el acuerdo de incompetencia como tal. Ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la ley así lo prescribe. Señala que el acuerdo de incompetencia que será notificado al particular deberá ser suscrito por los integrantes del comité. Eso es un cambio en materia de acceso a la información, lo cual me parece relevante y que celebro que esté ya establecido en un criterio. Los demás estoy totalmente de acuerdo. Claro, además que es novedoso porque tenemos en años anteriores criterios que se han venido trabajando de derecho de acceso a la información, pero pues ya también tenemos ahora criterios relacionados con la protección de datos personales. Y bueno, este es un trabajo que tiene que publicarse, ¿verdad? Sobre todo en nuestro portal, en nuestra página, para que así también los sujetos obligados pues sepan la manera en cómo deben conducirse en momento de interpretar tanto los lineamientos como la ley de transparencia, así como la propia de datos personales. Entonces, se sigue trabajando en ambos derechos humanos, de los cuales este organismo público pues es garante. Pues una vez que hemos analizado esta situación, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado las propuestas antes señaladas. En votación nominal se somete a consideración de este pleno los criterios antes presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, han sido aprobados los criterios de pleno con 3 votos a favor. Pasamos al punto 10º del orden del día relativo a discusión y aprobación en su caso de las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados del Estado de Tabasco. Lo anterior de conformidad con las facultades de este órgano garante para hacer cumplir a los sujetos obligados e interpretar la ley de transparencia, así como a su atribución para recibir y analizar de parte de los sujetos obligados propuestas para modificar el listado de las obligaciones de transparencia que les aplican y las que no, de conformidad con los artículos 38 y 45, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el punto 9 de los lineamientos técnicos generales para publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5 y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Pues obviamente, eso viene también a darle mayor certidumbre a el trabajo que se realiza tanto por parte de los sujetos obligados como nosotros en materia de verificación. Si alguien desea agregar algo al respecto en este punto, licenciada Luna, tiene el uso de la voz. Sí, me parece importante resaltar que se hace un cambio en el diseño de la presentación de las tablas, porque anteriormente venía el número del artículo y la fracción, pero aquí le estamos agregando una columna más, la propuesta, en donde vengan los formatos. Cada fracción varía el número de formatos. Hay obligaciones que nada más solamente es un solo formato, pero hay otros que llegan a ser hasta 8 formatos y no todos le aplican al ente público. Cuando aprobábamos por fracción, pues quedaba un poquito de la incertidumbre, bueno, ¿todos los formatos le aplican o no le aplican? Bueno, esta es una modalidad de cambio en la presentación de las tablas, lo cual me parece importante resaltar, porque va a facilitar el trabajo tanto de los órganos que tienen el imperativo de publicar la información de las unidades de transparencia como del propio órgano garante a través de la unidad de verificación, que va a tener mayor soporte para decir, bueno, son 7, pero de estos 7 solamente le tocan 3 o le tocan 2 o los que le correspondan, ¿no? Entonces ese es un gran acierto y es un cambio en la presentación de las tablas.
También me parece adecuado y necesario porque tenemos fracciones donde los lineamientos que sabemos que son de aplicación obligatoria y que fueron emitidos por el Sistema Nacional, hay formatos que te remiten, bueno, tú no eres competente, pero dame la leyenda a quienes sí son competentes. Pero hay otros que no hay y sin embargo teníamos esa atribución. Bueno, ¿qué hace esta propuesta de reforma a las tablas? Es que los que definitivamente no digan nada al sistema, pues no tienen obligación de hacer ese formato. Entonces, le estamos quitando de alguna forma ciertos formatos que eran innecesarios que tuviera el sujeto obligado. Por lo tanto, me parece que ese es un gran cambio que tienen estas tablas. Celebro que se realicen y bueno, que se den a conocer pues a los sujetos obligados para que en las cargas siguientes se pueda ya aplicar esta nueva disposición. Gracias. Comisionada Leida tiene el uso de la voz. Sí, sobre todo porque es reiterado el pedimento informativo de la sociedad de las nuevas dependencias, ¿no? Las expectativas que siempre ocurren en las sociedades que pasan procesos democráticos, alternancias de poder. Evidentemente que las expectativas de las obligaciones de transparencia o de la transparencia en sí sean cumplidas. A la par de ello, también se están aprobando de las nuevas dependencias que hubo con el cambio de la modalidad de la reforma a la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y entre ellas 6 dependencias en específico: la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Movilidad, Cultura, la Secretaría para el Desarrollo Energético, la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático y la Coordinación General Ejecutiva de la Gobernatura como nuevas sujetos obligados, y evidentemente que bueno, en el criterio aplicado por los lineamientos, en ello conlleva estas nuevas tablas, de tal manera que queda actualizado el padrón de sujetos obligados del Estado de Tabasco para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y combinarlos a ellos en que la brevedad de que puedan ir procesando su información, puedan ir publicando en medida que puedan avanzar y estar a tiempo con sus obligaciones tanto generales como específicas. Y nada más para complementar, también se ponderó en esta nueva presentación de tablas los pedimentos que los propios sujetos obligados nos hacían. Muchos, algunos no dijeron nada, pero otros dijeron, ¿saben qué? Su órgano garante, esto no me aplica y mira, te doy el fundamento, el por qué. Muchos no dijeron nada, bueno, pero los que sí dijeron, nos pronunciamos, revisamos que existe su marco normativo. En algunos casos sí les dimos la razón, en otros casos le dijimos, no, si te toca, eso no puedes soslayarlo. Pero está previsto también en estos cambios, entonces, pues está bien, me parece acertado, es conveniente y necesario, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, pues una vez que hemos analizado este punto del orden del día, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes referida ha sido aprobada en sus términos, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 11º del orden del día, que tiene que ver con asuntos generales. Aquí ya se comentaba por parte de la comisionada Leida, ¿verdad? Los 1965 recursos de revisión que llevamos resueltos al día de hoy con esta sesión. Sin embargo, bueno, pues sí, en realidad, en cuanto a solicitudes, pues han ingresado con el corte al día de hoy 16,135. Solicitudes, información. Y vemos aquí de los sujetos obligados con mayor número de solicitudes, por ejemplo, Jalapa tiene 1,454 solicitudes. Solo el Ayuntamiento de Jalapa, pero antes había una diferencia así abismal al principio, ¿no? Entre Jalapa y los otros sujetos obligados. Ahora ya no, se le acerca ya mucho el centro, Macuspana y la Universidad Juárez Autónoma. Bueno, el centro ya está en 921, ya pegándole a los 1,000, y también, por ejemplo, Macuspana tiene 744, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene 708, entonces realmente es una cantidad, pues, la Fiscalía 688, el Secretario de Educación 672. Entonces vemos realmente que el cúmulo de solicitudes pues es fuerte, ¿no? Para esos sujetos
obligados. Y en cuanto a los recursos de revisión, que en total tenemos 2.988, de los cuales solo 280 entraron por la plataforma nacional y 6 de manera personal. Todos los demás han entrado, 2.600 y tantos han entrado por Infomex, o sea, sigue siendo Infomex el más utilizado, Que la plataforma. mucho más, pero mucho más que la plataforma. Y vemos que los recursos de revisión, quienes tienen los sujetos obligados con más recursos de revisión son el municipio de Centro con 113, el municipio de Jalapa con 104, el municipio de Bacospana con 102 y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con 98. Y luego tenemos por silencios, aquí sí Jalapa está, ahora sí es muy fuerte la diferencia, tiene 794 recursos por silencio, le sigue Zapata con 69 y luego la Universidad Juárez Autónoma con 57. Pues esto es el comportamiento que tenemos al día de hoy con relación a los recursos de revisión, a los silencios, las solicitudes. El trabajo se ha duplicado. Triplicado. Estamos en el 8º mes del año y ya hemos rebasado por mucho los 1.544 recursos de revisión que resolvimos el año pasado, ¿no? Entonces, y estamos, el año pasado fueron 19.000, pero ya estamos en 16.000 y es el 8º mes del año. Entonces, generalmente al cierre es cuando llegan más preguntas, al cierre de los ejercicios. Entonces, Cuentas públicas. bueno, pues hay mucho trabajo y también no solo en lo que es el acceso a la información, sino en la protección de datos personales, ¿no? Pues esto es interesante y es importante señalarlo. Yo sí quiero hablar. Sí, comisionada Luna, tiene el uso de la voz. Por favor. Gracias. Yo quiero presentar una propuesta al Pleno, que ya aquí ya me hicieron ustedes favor de redondearle el tema, de elaborar un decálogo de disposiciones que permitan realizar un mejor tratamiento de datos personales al interior de los responsables. Hemos advertido en los medios que se difunden muchos datos personales, me refiero a imágenes, pero pues no nos toca a nosotros regular a los medios de comunicación, nos toca regular a los sujetos obligados, a los responsables. Y en ese sentido, no se debe perder de vista que algunos desconocen todavía a estas alturas la importancia de proteger la información que se posee al interior. El simple hecho de que acuda una persona a un evento público, un menor de edad o un mayor de edad, tiene que conocer el aviso de privacidad para saber si acepta o no acepta la difusión de sus imágenes. Y tratándose de un menor de edad, expresamente tiene que existir un consentimiento por escrito de sus padres o de sus tutores. Antes de la actividad, inclusive, no se puede difundir su imagen. Entonces, este decálogo que les presento a consideración, que inclusive ya lo tienen en su poder, lo que pretende es que de manera muy sencilla, de manera directa, los responsables sepan qué tienen que hacer para evitar difusión de imágenes sin el consentimiento de los demás. Pero además, ¿qué deben hacer también cuando posean tengan a su alcance información? Algo tan sencillo. Cuando se utiliza material reciclable, me comentaba hace poco una persona que acudió a un hospital, claro, la persona ya no denunció, que fue a una consulta de un centro, no sé exactamente el lugar, pero le dieron una receta y al reverso venía un certificado de función, que estaba mal impreso, pero se alcanzaba a ver el nombre de la persona. El reciclado, hay que tener cuidado con el reciclado. O sea, datos personales no es factible. Entonces aquí, en estas disposiciones que les presento, decimos las medidas de seguridad que deberá adoptar el responsable para evitar este tipo de cuestiones. A veces trabajamos en los archivos y está en un sistema de datos personal, vamos a pensar la área administrativa, está trabajando en las transferencias que va a realizar, viene la cuenta bancaria, la clave interbancaria, resulta que el archivo no funciona y lo borra, ¿no? Ya lo depura, pero queda en la papelera de reciclaje
Y si viene una persona no autorizada y ocupa ese equipo de cómputo, pues tan fácilmente puede extraer la información. No hay problema porque está borrado, pero está en la papelera de reciclaje y puedo extraer esa información. Hay datos personales. Inclusive cuando estamos trabajando en una actividad y tengo información personal, pues hay que adoptar las medidas de seguridad para que cualquiera que venga no pueda acceder a esta información. La cubro, la tapo, le cambio la denominación, los expedientes para que no se identifiquen. Hace poco, cuando dimos una conferencia en el Poder Judicial, nos decía uno del consejero de la Judicatura que una medida que está empezando a implementar el Poder Judicial local es que en los casos de juicios familiares donde se litigue la custodia de los menores, ya no se colocan los nombres de los menores, porque anteriormente era fácil decir, el expediente 520-2018, tipo de juicio, guardia y custodia del menor, y viene el nombre del menor. Estamos vulnerando un dato personal, estamos dando a conocer la situación familiar en que está viviendo ese menor. Entonces, que ya atestan, que ya no le ponen el nombre del menor, eso me parece un gran acierto. Entonces, este decálogo de disposiciones que les presento, presidente, la propuesta es que se turne a cada responsable a través de su conducto para que se empiecen a implementar, porque no son cosas fortuitas, son con sustento en la norma y es imperativo cumplirla. Entonces, si tiene a bien, lo aprobemos, el punto de acuerdo, para que ya se empiecen a turnar a todas las áreas. Inclusive, presento a consideración del Pleno un formato. Hemos advertido que los consentimientos de datos personales que han presentado los sujetos obligados no cumplen con todos los requerimientos que prevé nuestra norma, de ser expresos, que ser específicos, de ser por escrito y que sean informados. Entonces presento a propuesta también del Pleno un formato de consentimiento que evidentemente en este caso no es un formato que deban observar los sujetos obligados. Tienen la libertad siempre y cuando reúnan los 4 requisitos que ya les comenté, de ser informados específico, expreso y previo a la actividad. Esa es como una buena práctica que pueda servir para los sujetos obligados, para los responsables. Pero el otro no es buena práctica. El otro es derivado de la respuesta de la ley y que debe ser mandato. Entonces, Excelente. presento a la consideración. Muy bien, pues excelente. Realmente, comisionada Leida, ¿quiere hacer uso de la voz? Realmente a mí me da mucho gusto porque es una manera muy práctica a través del decálogo de disposiciones para el tratamiento de datos personales, el que los sujetos obligados pues puedan saber la manera en cómo tienen que manejarse estos datos, ¿no? Es prácticamente como un manual que te va orientando y te va diciendo de qué forma puedes destruir un documento, de qué forma puedes trasladar un documento, que no puedes dejar los documentos en un lugar que sea visible, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que viene pues la aplicación a caso concreto prácticamente, ¿no? Entonces, pues es muy importante esto para los sujetos obligados. Le felicito, comisionada, es una estupenda propuesta, al igual que el formato para que los sujetos obligados pues puedan tener la precaución de cuando tienen imágenes, fotografías, ya sea de personas adultas o también de menores de edad o de personas con discapacidad, pues el tratamiento que deben de darle y cuándo pueden publicarlas o en qué forma pueden publicarlas, difuminando la imagen o obteniendo los permisos, los avisos de privacidad previos a la publicación. Entonces, pues es un trabajo excelente, estoy completamente de acuerdo, solamente le pediré al secretario ejecutivo que nos haga llegar a la brevedad posible los formatos para que podamos empezar a enviarlo a los sujetos obligados, ya que, como dijimos hace rato, ya están llegando preguntas y obviamente pues también responsabilidades relativas al tratamiento de los datos personales. Comisionada Leida, tiene usted el uso de la voz y gracias por cederme el privilegio de hablar. El privilegio de amar. Efectivamente, me parece una propuesta muy acertada, sobre todo entendiendo que
la ley es casi relativa, hay que sensibilizar y sociabilizar la ley. Pero más que nada hay que buscarla como un instrumento. Me parece que el decálogo viene siendo una herramienta precisamente a los responsables, a quienes de alguna manera, valga la redundancia, son los responsables del cuidado de la ejecución de los datos y sobre todo de garantizar este derecho humano. Yo solamente diría que es cierto, estamos en una situación económica difícil. En su momento hicimos el glosario en materia de acceso a la información. Valdría la pena retomarlo para que sean los dos instrumentos junto con el de datos. Uno es en acceso y otro es en el dato, y que se pudiera hacer la impresión de los trípticos, como se hizo aquella vez, de repartirlo ante la sociedad primero y también ante los sujetos obligados vía electrónica, y que el secretario ejecutivo pueda auxiliar al Pleno de poderlo mandar a todos los sujetos obligados. Porque también se hicieron los trípticos. Es un decálogo, podría caber en una sola hoja, pues. Es una cuestión de diseño. Entonces me parece que pudiéramos hacer ahí un esfuerzo extraordinario para que tenga una mayor divulgación esta herramienta que va a ayudar a muchísimo a los sujetos obligados. Me parece que sí. Y colocarlo en el portal de nuestro portal. También. Por supuesto. Y yo nada más quisiera abundar que este documento fue elaborado en colaboración con la Secretaría Ejecutiva, que también formó parte en el diseño de estas medidas, el seleccionar qué datos, qué temas de la ley podemos insertarlo de manera fácil y práctica para el mejor cumplimiento de la responsabilidad. Entonces también reconozco y agradezco mucho el apoyo aquí del secretario ejecutivo que permitió elaborar este documento también. Okay. Muy bien, pues sometemos a votación la propuesta de la comisionada, aprobar el decálogo tanto como el formato para la difusión que se ha comentado previamente. ¿Sería votación nominal o Vamos a hacer económica? una Ok. votación. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas antes referidas en relación al decálogo en materia de protección de datos personales y el formato general de consentimiento, Como buena práctica, claro. como buenas prácticas, sí, para los sujetos obligados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Bueno, Santos. a favor. Comisionado presidente, ha sido aprobadas las propuestas antes referidas con 3 votos a favor. Bueno, una vez que se ha votado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponerse de pie. Ay, extensa. Siendo las 16:04 del día de hoy, viernes 23 de agosto, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria de Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria que tendrá verificativo el día Viernes 30. 30 de agosto a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan una muy buena tarde. Buen fin de semana. Gracias.